genera la onda, la fuerza electromotriz inducida en una máquina rotativa universal. La idea es tener un generador, ¿de acuerdo? Intentar conseguir que se genere electricidad en el interior de una máquina, en este caso una máquina rotativa. ¿Bien? Pues ya conocemos las leyes de inducción, conocemos Faraday, ¿vale? Conocemos Lorentz, conocemos todas aquellas que nos marcaban cómo es el funcionamiento de la autoinducción en una máquina. Y vamos a partir de una primera máquina muy sencillita. Tenemos un polo norte, un polo sur, ¿vale? Que nos va a crear un flujo magnético entre ellos, ¿de acuerdo? Y dentro, en el interior de ese flujo, de ese campo magnético, con ese flujo que está entrando una serie de líneas de campo, vamos a poner una espira que, según como está aquí puesta, ¿de acuerdo? Me permite girarla dentro de la zona donde está el campo magnético, ¿vale? Esa espira va a ir girando y le va a suceder que al ir girando las líneas de campo magnético que entran dentro de ella, ¿de acuerdo? Van a ir variando de cantidad, ¿de acuerdo? Lógicamente, cuando está puesta plana como está ahora, no entra ninguna línea, porque si está plana pasan por arriba y por abajo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empieza a girar, ¿vale? Entonces ya está entrando dentro de ese conductor cerrado, están entrando una serie de líneas, 10, 20, 30, 100, hasta que esté vertical, que entran todas. Y luego, como seguirá girando, empezarán a reducirse, ¿de acuerdo? Si imaginaos que el tope es 100, pues aquí hay 0, aquí hay 100, empieza a bajar, 80, 70, 60, hasta 0 otra vez, así hasta completar la vuelta, ¿vale? Nos vamos a basar en la ley de Lenz, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida aquí en la espira será menos n por la variación del flujo en el tiempo. Vale, ¿qué nos decía Lenz? Que nos va a aparecer una fuerza electromotriz si varía el flujo, lógicamente, y que esa fuerza electromotriz va a crear una intensidad en la espira. ¿Y cómo iba a ser esa intensidad, esa fuerza electromotriz? Pues la idea, por el signo menos, es que va a crear siempre un flujo opuesto a lo que lo ha creado. A ver si lo entendemos y recordamos. ¿Qué quiere decir? Que si en la espira el flujo de fuera está aumentando, o sea, está entrando cada vez más líneas, ¿vale? ¿Qué hace mi fuerza electromotriz y mi intensidad? Pues va a circular de una determinada forma que va a crear un flujo que se va a oponer a lo que le está pasando. Si el flujo exterior aumenta, ¿vale? Va a crearse un flujo que va en oposición totalmente, opuesto al que le está recibiendo. En cambio, si el flujo exterior disminuye, ¿vale? La fuerza electromotriz de intensidad va a crear un flujo, ¿vale? Que le va a intentar ayudar, con lo cual irá en la misma dirección, ¿vale? O sea, la idea es, siempre utilizando la regla del sacacorchos o del destornillador, orientando el giro que queremos de la intensidad dentro de la espira, ¿vale? Como si fuera un destornillador o un sacacorchos, orientando hacia dónde va a crearse ese flujo, ¿de acuerdo? Ya sabemos que si estoy en la posición que estoy yo, si cojo un destornillador y yo quiero atornillar, meter el tornillo, lo haré en este sentido, ¿de acuerdo? Lo voy a poner un poquito hacia allí, con este sentido iré hacia aquí, ¿de acuerdo? En cambio, si lo que quiero es extraer el tornillo, o sea, sacar flujo hacia afuera, ¿vale? Lo haría así, ¿de acuerdo? Entonces va a cambiar dependiendo del flujo que le esté llegando del exterior. Claro, el flujo del exterior siempre es constante, lo que va a variar es que la espira va girando, y al girar, pues entrarán más líneas sobre las líneas, ¿vale? Vamos a colocar la espira de esta forma y voy a llamar a este lado de la espira, a este conductor de la espira 1 y a este otro 2. Los conductores donde se va a generar fuerza electromotriz son los que cortan la línea de campo, los que van paralelos, ¿de acuerdo? Si yo tengo esta espira, ¿vale? Si yo tengo la espira así, ¿de acuerdo? Estos que van en el fondo no va a generarse fuerza electromotriz porque están siempre paralelos a la línea de campo y nunca la van a cortar. Las que lo van a cortar será el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Entonces yo he marcado 1 y 2 en la espira para identificarlos siempre, es como si los hubiera pintado, ¿de acuerdo? Porque la espira va a girar y quiero saber dónde está el 1 y quiero saber dónde está el 2, ¿vale? Y lo que he puesto aquí son una serie de líneas, ¿de acuerdo? Una línea que tiene 2 puntitos en el extremo, donde ese puntito determina cuál es el conductor, ese lado que va a cortar línea de campo, el 1 o el 2, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a la primera. En la primera, aquí tendríamos la espira, la tendríamos plana, o sea, en este caso, la espira estaría así, ¿de acuerdo? Directamente plana, y aquí tendríamos el lado 2 y aquí tendríamos el lado 1. Yo lo dibujo con un puntito, ¿de acuerdo? Y marco el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Así, como el giro va a ser hacia este lado, ¿de acuerdo? Yo tengo la espira así, luego la espira estará así, luego la espira estará así, 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 hasta dar la vuelta completa, porque cuando acabe la pizarra volvemos a esta posición, ¿de acuerdo? Voy a ver qué sucede en una vuelta completa de esa espira, ¿vale? ¿Y qué es lo que tengo? En este caso, cuando está paralelo a la línea de campo, el flujo que recibe, cuidado, no la variación, el flujo que recibe es 0, no recibe ninguna línea, ¿de acuerdo? No recibe ninguna línea. Esto hay que tener cuidado, porque voy a explicarlo un poquito. Es curioso que cuando la espira recibe flujo 0, o sea, no recibe ninguna línea,
¿vale? Justo cuando va a llegar ese momento de recibir flujo cero, es cuando mayor variación de flujo hay. Atentos, por la forma de girar a la velocidad constante, aquí teníamos flujo cero, ¿de acuerdo? No entra ninguna línea, pero antes de llegar ahí, estaba así, ¿de acuerdo? Pues este ángulo que ha girado para ponerse totalmente horizontal, ¿de acuerdo? Es cuando más varía, ¿de acuerdo?, la línea de campo que entra. A ver si lo explico. En vertical, si giro un grado, perdón, la superficie de la espira que ve el polo norte varía muy poquito. En cambio aquí, si giro un grado, ¿vale?, hay bastante cambio de superficie. Lo dibujé el otro día en la videotutoría, expliqué y lo dibujé y lo pondré luego para que lo veáis. Bueno, lo voy a poner aquí en un hueco para que lo veamos. ¿De acuerdo? Si lo tengo en vertical, ¿vale?, un grado es esto. ¿Vale? Vemos que la variación de superficie para el flujo son estos dos trocitos. En cambio, en horizontal, si varío un grado, vamos a poner más chiquitito, ¿vale? Fijaros todo lo que varía. Varía todo este trozo. Vemos que la variación de un grado en horizontal es mucha más superficie que la variación de un grado en vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de flujo que aparece en este momento, o que estaba apareciendo para llegar a este momento, es muy grande. O sea, aunque el flujo es cero, da la casualidad de que la fuerza electromotriz inducida, la E, es la mayor posible. Cuidado, la mayor ya depende del número de espiras y demás, pero a lo mejor aquí tendría una variación de un voltio, y en cambio, en la posición vertical tendría una variación de 0,01, 10 o 100 veces menor. No es que vaya a producirse muchísima tensión, pero es muchísimo más grande que la otra. Con lo cual aquí, en el flujo cero, tenemos tensión máxima. Y lógicamente, si tengo tensión máxima, la intensidad es máxima. ¿Vale? Si yo lo dibujo en una onda, voy a dibujar la tensión 2,1. He decidido que el 2 sea el positivo y el 1 el negativo. ¿De acuerdo? Para mantener eso. O sea, yo es como si sacara la tensión entre 2 y 1. A ver qué pasa. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Que de esta forma, tal como está aquí puesto, vamos a tener un caso, que vamos a ver en el siguiente, lo vamos a ver identificar más claramente. ¿Qué pasaría si paso de vertical, de horizontal, a un poquito, así, este giro? Pues que está haciendo, aumentando la superficie, está entrando más flujo, con lo cual el flujo aumenta, ¿de acuerdo? Si el flujo aumenta, ¿qué va a pasar? Pues yo he puesto la espira en vertical para que se entienda mejor, ¿vale? Pero es en este caso, ¿vale? Le he puesto ahí. Si el flujo aumenta, ¿vale? El flujo que me está dando norte-sur va hacia allá, y el flujo aumenta, ¿qué me pasa? Si está aumentando, tengo que crear un flujo opuesto. Si tengo que crear un flujo opuesto, ya veo que lo creo en el otro sentido. Y para crear un flujo en este sentido, que vaya hacia allá, yo tengo que girar así. ¿De acuerdo? Si giro así, vemos que la intensidad pasa va hacia allá en el 2, con lo cual el 2 pongo la flecha hacia adentro, con lo cual la intensidad va así, y en el 1 vuelve. Yo he marcado aquí que la intensidad en el 2 va para allá, y la intensidad en el 1 viene. ¿De acuerdo? Que es lo que nos pasará en el caso anterior. ¿Vemos? Entonces yo, al ver que la intensidad viene por aquí, que ya sabemos que son electrones, este será el negativo, este será el positivo. Pues he determinado calcular la tensión 2,1. ¿Vale? Yo así la tensión 2,1 aquí, que será positiva porque el 2 lo he puesto primero, será máxima. Y lo he puesto aquí en la onda alterna en el punto más alto, aquí. ¿Qué pasará al mover un poquito la espira? Que el flujo va aumentando, ¿de acuerdo? Pero no va a aumentar tanto como en este caso. Va aumentando, ¿de acuerdo? Pero la variación de flujo es más pequeña. ¿Vale? Sigue siendo oponiéndose, pero la variación de flujo es más pequeña. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Con la fuerza electromotriz va a ir decayendo, porque esta variación es más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces la tensión sigue siendo positiva, pero va cayendo de valor. ¿Por qué? Porque cada vez varía menos flujo. O sea, en el momento inicial varía muchísimo el flujo, pero aquí ya varía menos, con lo cual, si varía menos, la fuerza electromotriz cada vez va a menos. Vemos que va bajando. ¿De acuerdo? Hasta que se pone en vertical. Cuando se pone en vertical, que el flujo es total, ¿vale? Entra todo el flujo, pero la variación del flujo es cero. Como la variación del flujo es cero, la fuerza electromotriz cero. Con lo cual, de estar en positivo V2, V21, ¿vale? Ha ido bajando hasta llegar al 0. Y aquí se produce un cambio, porque estamos hablando de tensión V2, V21 positiva, y ahora vamos a ver que la tensión V21 va a pasar a negativo. ¿Cómo? Pues lo vamos a ver en el cambio. Aquí tenemos flujo máximo, pero la variación de flujo es muy chiquitita. Pero en cuanto empieza a girar, ¿de acuerdo? Empieza a variar un poquito el flujo, con lo cual está aumentando, pero tengo que oponer. ¿De acuerdo? Porque, perdón, este flujo es máximo, al ir variando el flujo disminuye, porque va a entrar cada vez menos, pero muy poquitas menos, con lo cual le tiene que ayudar. Al ayudarle, ¿qué hace? Cambia el sentido de la intensidad, porque ahora el flujo tiene que ayudar al que había antes. Veis que cambia, aquí se oponía
y aquí le ayudan. ¿De acuerdo? Con lo cual, el sentido de la intensidad ha cambiado. Al cambiar el sentido de la intensidad, por 2 sale la intensidad ahora, lo vemos, y por 1 entra. ¿Vale? Vamos a ver la diferencia entre aquí y aquí. En el 2, en el lado 2, aquí entraba la intensidad, y cuando ha pasado de vertical, ahora sale la intensidad. Ha cambiado la polaridad. Los cambios se producen en vertical. Ha cambiado la polaridad. ¿De acuerdo? Y en el 1 igual, aquí salía y aquí entra. Ha cambiado la polaridad. Eso lo vemos porque justo en vertical estaba en 0, la tensión, 0 voltios. Y ahora empieza a ser negativa. Claro, la tensión 2,1 ahora es negativa porque el 2 es más negativo que el 1. Con lo cual sería menos 1 voltio. Si aquí teníamos 1 voltio, pues aquí sería menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3. Va en negativo. ¿De acuerdo? Si lo pongo en horizontal, se mantienen las dos posibilidades, pero aquí es flujo máximo. Hemos dicho que siempre en horizontal, flujo máximo, pero ahora es negativo. Flujo máximo negativo. Ha llegado al punto en negativo de flujo máximo. ¿Vale? O sea, de variación de flujo, perdón, de fuerza electromotriz máxima. ¿Vale? Cuando empieza a girar otra vez, mantenemos la misma intensidad, pero ¿qué pasa? Que aquí flujo es 0, variación de flujo es máxima, pero ahora empieza a entrar flujo. ¿De acuerdo? Cosa que no había. Hay una variación de flujo. ¿De acuerdo? Empieza a haber variación de flujo, por lo cual el flujo se opone. ¿Vale? Se crea, si lo vemos aquí, se crea otra vez un flujo opuesto. ¿Vemos? Y la intensidad cambia de polaridad desde esa posición. ¿De acuerdo? Está cambiando de polaridad, pero como está pasando aquí, que venía de esta condición a esta, y ahora ha girado, el 1 sigue manteniéndose la intensidad que entra. ¿Vale? ¿Por qué? El 1 estaba aquí abajo y la intensidad iba así, y entraba. Y al ponerse aquí arriba, ¿de acuerdo? Al ponerse en esta posición, arriba le sigue entrando, pero ha cambiado la intensidad. ¿De acuerdo? Pero sigue entrando en la intensidad y al 2 saliendo. ¿Vemos? ¿De acuerdo? ¿Y eso qué quiere decir? Y como va aumentando y se tiene que oponer, la tensión va disminuyendo. Porque cada vez va entrando más líneas, la variación de flujo es cada vez menor y la fuerza electromotriz es menor. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde? Me pongo en vertical. Los verticales cambian de polaridad. Al cambiar de polaridad, ¿qué quiere decir? Que va a pasar por 0. ¿De acuerdo? Entonces, es el caso que entra todo el flujo, pero la variación de flujo es 0. Y volvemos aquí. ¿Vale? Cuando empieza a avanzar un poquito otra vez, ¿qué pasa? Pues que empieza desde esta posición, flujo era máximo, ahora se reduce el flujo, la variación de flujo es pequeña, pero se reduce el flujo. ¿Vale? Al reducirse, aparece una fuerza electromotriz que le ayuda. ¿De acuerdo? Cambiamos otra vez de fuerza, de flujo, ¿vale? Ahora de ayuda. Cambiamos la intensidad y cambia la polaridad. Ahora 1, que hasta ahora aquí el 1 entraba y el 2 salía, ahora el 1 sale y en el 2 entra. ¿Vale? Con lo cual la tensión empieza a ser positiva, V2,1 otra vez, y subiendo. Hasta que nos vamos a esta posición, hasta que llegamos otra vez al horizontal, hasta el valor máximo. ¿Vale? ¿Todo eso qué nos lleva? Todo eso nos lleva a una onda V2,1 o una onda alterna. Esto es lo que está sufriendo, o lo que está apareciendo la fuerza electromotriz, la intensidad que está apareciendo en el interior de esa espira. ¿Vale? Siempre teniendo en cuenta que la espira yo determino una tensión entre un lado y el otro. Y siempre intento dejar fijos. Aquí quiero saber entre V2 y V1. Pues una onda alterna. Claro, cada lateral, independientemente, está viendo constantemente que estás viendo que la intensidad va en un sentido y en otro rato. Pero si yo pudiera sacar la V2,1, ¿de acuerdo? Sería esa onda. Cuidado, si yo quisiera sacar la V1,2, ¿vale? Sería lo mismo, pero invertida. Lógicamente. ¿Vale? Simplemente. Con lo cual, ¿qué tengo dentro de la espira cuando está girando? Dentro de la espira cuando está girando me aparece una fuerza electromotriz inducida que es una onda de tensión alterna senoidal, pero por el giro y la velocidad y la inducción que aparece. ¿De acuerdo? Esto es la explicación visto desde el punto de vista de espira. También está la explicación vista desde el punto de vista de conductor 1 y 2 independiente que corta de acuerdo a líneas de campo. ¿Vale? Pero es la misma, al fin y al cabo es la misma, porque este conductor, cuando está en horizontal y baja rápido, corta muchas líneas, pero como tiene que girar cada vez con la misma velocidad y con el mismo tiempo, corta menos. ¿De acuerdo? Justo nada más girar, cortaría muchas. O sea, el conductor aquí, si yo tengo línea de campo, si está en horizontal, ¿de acuerdo? Al bajar, corta muchas, así. Pero claro, luego tiene que ir girando, y al ir girando ya corta menos, ¿vale? Porque hace esta curva. ¿Vale? Pues eso es lo mismo que le sucede para tener más tensión o menos tensión. ¿Cuántas líneas de campo cortan? El 1 y el 2 le pasa lo mismo, porque el 2 está en oposición. ¿De acuerdo? Ahora que está cortando menos líneas, cada vez corto menos líneas, ¿vale? En cambio, nada más empezar el giro,
en horizontal corto muchas, ¿de acuerdo? Y aquí abajo ya corto menos, ¿vale? Al cortar menos es variación de flujo menor, ¿de acuerdo? Es la misma explicación. Con lo cual aquí sabemos lo que está pasando dentro de la generación de la máquina y que realmente por inducción en estas máquinas giratorias siempre nos aparece fuerza electromotriz inducida que es alterna, tiene una tensión, alterna seguridad, ¿de acuerdo?